¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este ciclo, miniciclo de charlas organizado por Buen Salvaje, Mujeres del Alma. El día de hoy vamos a presentar Mujeres y Mercado Editorial. Mi nombre es Regina Limbo y en este momento voy a ser su amable moderadora. Y vamos a conversar con Ana María Vidal de Cocodrilo Editores, Melisa Pérez de, se me fue, perdón, Animal de Invierno, Estación La Cultura, ¿verdad? Ujú. Y Silvia María González de Madriguera Ediciones, ¿sí? Y con ellas vamos a conversar sobre mujeres y mercado editorial. Esto va a ser más que nada una conversación, una charla, ¿sí? Acá cualquiera de nosotros puede plantear un tema, pero ellas son las que tienen más experiencia aquí y las que nos van a contar y las que nos van a iluminar un poco sobre el tema, ¿no? Yo quisiera empezar diciendo que ya de por sí publicar es una tarea difícil. Publicar siendo mujer es una tarea más difícil, publicar siendo mujer en condiciones precarias es aún más difícil y en esa pandemia ya estamos a un nivel alarmante, ¿no? A pesar de eso hay un montón de esfuerzos por seguir llevando adelante proyectos, libros, y ya se están planificando nuevas ediciones y de eso nos van a contar más nuestras compañeras y también de los problemas dentro del mundo editorial, ¿no? Y qué significa también editar mujeres, cómo luchamos contra ese mercado editorial, ¿no? Mainstream, etcétera, etcétera. Entonces, mi primer comentario para ustedes sería, la gente desconoce, en general, chicas, qué hace un editor, una editora, ¿no? A grandes rasgos, digamos, una editora, vamos a hablar en femenino, una editora elige, lleva el proceso de un libro, lleva el proceso de la edición de un libro adelante, ¿no? Sabe a qué mercado lo va a dirigir, sabe cómo venderlo, ¿no? Qué va en el libro, qué se quita, qué se agrega, ¿no? También va haciendo cambios con el escritor, la escritora, eh, supervisa el diseño, es un poco como la ingeniera de obra. Vamos a ver si la metáfora o la comparación es la adecuada, ¿no? En ese sentido, están planificando nuevas series. ¿Cómo es ser una mujer editora? Nos van a contar más nuestras. Me gustaría que alguna de ustedes me comente. Te doy vuelta a la pregunta, ¿ya? En estas condiciones, ¿cómo es editar mujeres? ¿Por qué hay que editar a mujeres? ¿Por qué, cómo nos enfrentamos al mercado editorial editando mujeres? Sí, a ver, yo empiezo ya, porque sí veo que hay un cambio brutal con esto de la pandemia, ¿no? Antes, un proceso lindo de la parte de edición era sentarte, en mi caso, con las autoras, porque sí, yo lo tengo bien claro, editamos mujeres, sentarnos con las autoras a trabajar su texto. Entonces, esa parte creo que es la parte hermosa que todavía tenemos las editoriales independientes, y que podemos darnos el tiempo de ver todo el texto, corregirlo de manera acuciosa, tranquila, con la escritora. Esa parte cambia un montón en la virtualidad, ¿no? No es lo mismo sentarte a conversar con ella, conversar un poco de todo, generar una compenetración que sabes ahí cómo vas a, de repente estás pensando cómo va a ser el diseño, cómo sería el diseño, cómo sería la estrategia de venta y todo, en ese proceso de la edición del texto mismo. Cambia mucho a la manera virtual. No es lo mismo hacerlo de manera conjunta, tomándote un café, tomándote un vino, que haciéndolo pues vía Zoom, vía Skype. Hay esa lejanía que no te permite pues la definición de, mira, con ella sería bonito en la carátula de este modo y le das las indicaciones al diseñador y demás. Entonces sí, como que ha cortado un montón. Y claro, como estamos ahora también a 1000 y es con otro trabajo encima, con 50.000 cosas, entonces también tienes menos tiempo para dedicarle a pensar, a repensar el texto. Sí, se hace un poco más, todo el mundo dice la virtualidad acerca, pero yo siento que sí ha alejado un poco y que falta todavía volver a encontrarnos para volver a ver cómo volver a tener esa cercanía,
¿no? Ser el ingeniero de obra es muy distinto cuando estás pues al lado del obrero que puedes dirigir en tu casa desde Zoom, ¿no? Entonces, ahí sí ha cambiado y nada, el hecho de editar mujeres, bueno, el año pasado hemos tenido así como un compás de espera, ahora estamos saliendo con 3 títulos. Pero espero que pues esta pandemia que nos ha frenado un montón nos dé también el impulso para seguir. Eso es por ahora. Sí, Melissa. Bueno, lo primero que mencionaste, Regina, era qué significa ser editor, ¿no? Que me parece bastante importante sí, desarrollar este concepto, ya que el término de editora, bueno, hablamos de editora en este caso, y editor o editora va a variar dependiendo del espacio, ¿no? En este caso, en Perú, Latinoamérica, la editora realiza, digamos, muchas de las funciones que están segmentadas en otros países, ¿no? En otros países el concepto de editor simplemente es el que genera el contenido, elige el contenido, la relevancia del contenido. Pero en este caso, en Latinoamérica, en este país, ser editora significa realizar 3 funciones, básicamente, ¿no? Es elegir el contenido, elegir los formatos y encargarse también de la difusión del texto. Ya se termina haciendo la corrección. Exacto, o sea, elegimos el texto, le damos el formato, y el formato incluye pues el proceso de edición, la diagramación, ¿no? Que el libro esté en el tamaño, en el diseño, en el color que tú prefieras, con el material que tú desees, ¿no? Y además elaborar un plan de marketing y de difusión para que pueda pues llegar a la mayor cantidad de lectores, ¿no? Ahora, a partir de eso, mencionabas también que era cómo funcionaba la labor editorial de las mujeres con mujeres, ¿no? Yo creo que todavía existe una gran diferencia en cuanto a la producción que llega, no que se produce, sino que llega a manos de los editores, ¿no? Habría la verdad que me parece que preguntarnos o estudiar qué es lo que está pasando que genera que todavía las escritoras no manden con tanta facilidad sus textos. Hay veces que buscarla, y creo que una de las labores de las editoras el día de hoy no solamente es recibir, evaluar y publicar, sino también ver qué contenidos están generando las mujeres, porque no solamente el contenido está en un Word que mandas, sino también puede estar en publicaciones de un blog, pueden estar en sus mismos posts del Facebook, pueden estar en distintos, no sé, en una columna periodística. Entonces, yo creo que se puede investigar un poco más, no ver en dónde están, de pronto ni siquiera están escritos los textos, pero hay algún recital en algún departamento o alguna narradora, incluso, ¿no? Alguna cuentacuentos, que lo hace muy bien y que tiene muchísimo contenido por plasmar en un texto, ¿no? Entonces, yo creo que la función del editor ahorita no solamente es recibirlo y publicarlo, sino también investigar un poco más, ¿no? Ver qué hay. ¿Qué tal, Silvia? ¿Qué nos puedes contar? No te estamos escuchando, no sé por qué. Hola, ¿ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Excelente. Quería retomar estos conceptos de qué es una editora, qué es un editor, porque creo que a veces es muy difícil. O sea, a mí me ha pasado que he recibido al correo solicitudes de servicios editoriales que en realidad solamente eran como trabajos de imprenta. Hay como mucho desconocimiento real de lo que suele hacer una editorial y de lo que suele hacer una editora o un editor, ¿no? Y eso parte de esta figura de hombre o mujer orquesta que suele estar detrás de las empresas editoriales, ¿no? O sea, a veces es una única persona, como mencionaba Melissa, y también como mencionaba Ana María, que agarra el proceso desde el editing, ¿no? Desde buscar qué contenido podría encajar mejor con su editorial, y realizar pues todo el proceso, ¿no? Desde el trabajo, desde el cuidado del texto hasta el proceso de la cobranza. O sea, te comes toditito los procesos desde
desde el más bonito, que es esta vinculación con las autoras o con los autores, hasta pues cargar tus cajas, hasta ir a pelear para que las librerías paguen. Entonces, es un set de habilidades muy amplio que a veces hay que tener para ingresar al sector, ¿no? Y que eso a veces termina siendo también como un desgaste para la persona que lo realiza, porque es un sector que es bastante frágil, ¿no? Dentro del sector editorial lo que se suele hablar que es un ecosistema, ¿no? En el cual estamos distintos actantes interactuando, pero para que una editorial pueda funcionar y tal, necesita pues tener como un terreno fértil en el cual moverse, ¿no? Y eso implica tener pues lectoras, lectores, pero también implica tener librerías, también implica tener distribuidoras, también implica que no se centralicen todas estas funciones que son las que se requieren para que un libro exista en el mundo, no solo exista en el mundo y que sea leído, que no sea única persona, porque realmente es desgastante y a veces se termina, o sea, al menos a mí me ha pasado, ¿no? Que termino a veces abandonando el trabajo editorial por temporadas porque se me hace insostenible de ser manejado dentro de las otras actividades que realizo. Y eso en pandemia creo que incluso se agrava, ¿no? Porque hay que notar una cosa, buena cantidad de personas que se dedican a la edición no tienen la edición como un trabajo único. Hay muchas personas que deben balancear, digamos, como un trabajo del día a día, ¿no? De lunes a viernes, con horarios o similar, con su labor editorial, que es, por ejemplo, que es mi caso, ¿no? Entonces, a ver, con respecto al sector editorial en el país, ¿no? O sea, en realidad, más que nada puedo hablar de mi experiencia de Lima, porque entiendo totalmente que sí, para mí es difícil dentro de todas las coordenadas de privilegios que puedo tener, y sencillamente por el único hecho de estar en Lima, donde al menos hay librerías, la situación puede ser incluso mucho más compleja en aquellas ciudades o lugares donde realmente el acceso al libro es casi pues una tarea titánica. Con respecto a trabajar publicaciones con mujeres, mi editorial no tiene eso como un tema de exclusividad, realmente ha sido como ir buscando el contenido con el cual la editorial ha ido pues, nutriendo un catálogo un poco ecléctico, pero que últimamente ha ido tendiendo hacia el lado de la narrativa gráfica. Y sobre qué tipo de contenido a veces hay en la editorial, bueno, también mis compañeras ahí me dirán, cuando recibimos manuscritos, yo la verdad que la mayoría de manuscritos de textos inéditos han sido de hombres. Y a veces yo creo que hay como una confianza en compartir sus escritos mucho más desarrollada en hombres que en mujeres, porque creo que como mujeres estamos expuestas a como estándares más pesados, más difíciles de manejar incluso, que a veces de hombres. Entonces, terminas recibiendo manuscritos que realmente como, Jesucristo, ¿cómo has podido mandar esto a alguien que no sea dentro de... ¿Cómo has podido sacar este archivo de Word de tu computadora al mundo? Sí. Pero hay una autoconfianza ahí de los hombres, y muchas mujeres que escriben súper bien se mueren de miedo de salir a la luz con sus textos. Exacto. Pasa en todos los aspectos, también pasa en el mercado editorial. Y lo vas a ver de ahí cuando veas los textos de mujeres en el mercado, no venden tanto como los textos de hombres. Yo estoy sacando, sobre todo, he sacado últimamente 2 rescates que son unas joyitas, y cuando se ponen a hablar, no sé, uno es una novela política, la de Magda Portal, La Trampa, y cuando todo el mundo habla de política y de la historia del APRA, están, pero recuerda, no sé, a Tausen, a Nelson Manrique, a tal. No hablan de las mujeres, ni como políticas, menos como escritoras de novelas políticas. Entonces, el impulso cuesta bastante, y creo, de repente ahí lo saben más tanto Melissa como Silvia, que ellas sí sacan tanto a hombres como a mujeres. En el caso de la editorial que yo dirijo, la apuesta política es por la igualdad de género.
y es así de clara, por eso nos identificamos como independientes y por eso sacamos a mujeres, porque estamos en un desnivel que toca sacar más a mujeres y lo hacemos así, editamos así. Entonces ahí vemos un esfuerzo adicional, pero claro, nosotros desde la editorial no podemos hacer la comparación cómo es el mercado con relación a los hombres, porque no tenemos esa partecita, que es la partezota del mercado editorial. Y esto es algo que igual también se ha ido como construyendo, ¿no? O sea, ese espacio de visibilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que año a año hay cosas que cada vez son más cuestionadas o que al menos las personas que dirigen esos proyectos editoriales pues tendrían que tenerlo como una pregunta presente en sus corazones cuando de pronto piensan sacar un libro al mercado, ¿no? O sea, por ejemplo, en uno de mis primeros trabajos editoriales, allá en el 2006, 2005 puede ser, 2004, no, bueno, hace mucho tiempo, trabajé en una antología, bueno, la editorial tenía una antología de literatura peruana, de cuento peruano, pero todos los que estaban todos los antologados eran hombres. Y siento que eso es algo que allá en el 2004, 2005, eso es algo que ya hoy en día, 2021, ya un editor o una editora, pues debería como decir, ¿por qué estoy presentando una visión del país y que solamente están los hombres, siendo el 50% de la población? Entonces, ese tipo de cuestionamientos siento que año a año se van haciendo presentes, pero no se van haciendo presentes porque de pronto la gente sienta pues el Espíritu Santo iluminándonos con mejores criterios de edición, sino porque también hay del otro lado principalmente mujeres como llamando la atención sobre por qué no estamos también en estos espacios, por qué no estamos aportando desde nuestras experiencias y perspectivas que son igual de valiosas, igual de importantes y tan necesarias de ser puestas sobre la mesa, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, que haya una inauguración de feria de libro y que no haya pues ninguna representante ni del Estado, ni de nada, pues presente también es algo que llama siempre la atención. Entonces, de hecho, no es un trabajo cómodo siempre estar ahí como, oye, esto, o sea, ¿por qué esto es así o por qué esto no es así? Pero es un trabajo que se tiene que hacer. Sí, perdón, solamente iba a agregar una cosita, es que hay que tener en cuenta también que editoras mujeres ha habido pocas, o sea, piensan hace 10 años, entonces es ir literalmente y entregarle tu texto, tu creación, lo más importante que tienes para muchas personas, ¿no? Entonces, a hombres. Entonces, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Probablemente, yo no sé, me surge esta pregunta, quisiera saber, o sea, si ahorita, por ejemplo, no sé, si solamente en un cálculo rápido pienso cuántos textos llegan a la editorial, equivalencia, no sé, hombres y mujeres, más o menos me llegarán una mujer por cada 5 textos de hombres. Entonces, me gustaría saber, no sé, me viene a la mente preguntarle a amigos editores, hace 10 años, ¿cómo era esto, no? O sea, ¿cuántos textos llegaban a sus manos de mujeres? Quizá ninguno, ¿no? Probablemente ninguno. Y probablemente ahora que se están visibilizando muchas más editoras, ¿no? Un trabajo con Ana María, trabajo con Silvia, trabajo con Melissa, con Lisbeth, ¿no? Entonces, con Regina, etcétera. Entonces, yo creo que podría surgir, no sé, podría incrementarse esta confianza de la que hace un momento mencionaba Silvia y podría surgir un vínculo mucho más relajado, tranquilo, no sé, de más confianza, ¿no? Con las mujeres escritoras. No sé si entregar también un texto en realidad es un voto de confianza que le da una persona a la editorial, a su editor, ¿no? La relación entre el editor o editora y el escritor, escritora es bastante, me parece que tiene una dinámica bastante particular y entregar así nomás un texto, o sea, también podría ser eso, ¿no? Entregar solamente, ¿cuántos editoriales hay? Casi todas tienen directores editoriales, varones, ¿no? Entonces, tampoco es que a ver, y si yo escribo un texto acerca de una madre, una mujer, tendrán para mí, en base a mi experiencia,
y a lo que yo he vivido, ¿tendrán la suficiente, no sé, suficiente tino, criterio para evaluarlo, para entender el nivel de sensibilidad que quiero transmitir en este texto? Entonces también puede ser, me parece, por ahí alguna respuesta, ¿no? Algunas de las mujeres me imagino que también no se sienten en tanta confianza para mandar sus textos. Hay varios temas transversales ahí, ¿no? Que están saliendo, ¿no? El primero es la precariedad, ¿no? Cómo se trabaja en el mundo editorial. Está claro que si yo escribo un texto, digamos, Juanita Pérez o Margarita Chauca escribe un texto y lo manda a una gran editorial, no se lo van a publicar en una, ¿no? Entonces su recorrido es otro, ¿no? Su recorrido es otro. Tiene que ver quién se anima a publicarla, si le cobra, si no le cobra, porque ese es otro problema también del que hay que hablar, ¿no? Cuando las editoriales pasan por imprentas y te quieren cobrar. Si le cobra, si no le cobra, cuánto le va a salir, ya no hablando de dinero, sino en trabajo, cuánto le va a salir en trabajo a la editora, quien se anime a publicar, ¿no? Otro es, digamos, como dicen las compañeras, ¿no? Lo personal es político. Entonces, cuando una editora es mujer, ¿no? En estos tiempos que están todos estos temas en la palestra, ¿no? Del empoderamiento, el feminismo, las voces de las mujeres que tienen que ser representadas, que tienen que estar, que tienen que ser escuchadas, ¿no? Uno como mujer también empieza a reflejarse y empieza a manifestar eso en su trabajo. Entonces, en el trabajo editorial, uno empieza a pensar en editar mujeres. Y ahí les pregunto, ¿no? Hablando de esta precariedad, no solamente de las editoriales, sino de las escritoras, ¿no? Nosotros, como editores, bueno, ustedes que tienen más experiencia que yo que recién estoy empezando, entendemos que hay un acompañamiento en el proceso de escritura. Pero, ¿qué podríamos hacer? Porque el proceso de edición de un libro no empieza en el momento en que se entrega el texto, ¿no? El proceso de producción, mejor dicho, de un libro no empieza en el momento en que se entrega el texto. Empieza antes, cuando se concibe este texto, ¿no? Como ustedes bien dicen, quizás la persona lo tiene en la cabeza, quizás lo pone en post de Facebook, quizás lo pone en tweets, yo qué sé, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer, ¿no? Para que las mujeres que piensan, que escriben, que opinan, que hablan, que manifiestan en redes, ¿no? Lleguen al proceso editorial, ¿no? ¿Cómo hacer? Porque no estamos allí directamente, no estamos con la cabeza de todas las mujeres, no estamos acompañando, no estamos impulsando directamente a la escritura, sino hasta que llegue el texto. Quizás en el momento en que nosotros decimos, bueno, chicas, vamos a hacer una antología, o vamos a publicar, o vamos a hacer esto o lo otro, ¿no? En ese momento empieza nuestra labor. Antes, ¿qué podríamos hacer o qué se podría hacer en general? No, tampoco estoy tirándole la pelota a las editoras, porque creo que eso es un proceso en el que tiene que acompañar todo el sector cultura. Eso uno. Otra pregunta, lo que decía Ana María creo, y también Silvi, o Melissa, perdón, mi memoria es pésima. Esto de cómo es la historia editorial, cómo la historia editorial ha tratado a las mujeres, ¿no? ¿Por qué Magda Portal no tenía ediciones de sus textos desde hace más de casi 70 años, creo, ¿no? Hasta recién ahora, porque una editorial es independiente, una persona, una iniciativa individual la publica, ¿no? ¿Qué ha pasado antes también? Analicemos esos comportamientos, ¿no? Y nada, regreso también al hecho al criterio de nosotras como editoras, ¿no? ¿En qué pensamos? ¿Qué es lo que nos gustaría qué es lo que nos gustaría resaltar, o qué es lo que nos gusta destacar, o qué es lo que nos gusta en la producción de textos literarios escritos por mujeres? No lo digo, no digo que todas como mujeres tenemos que editar solamente a mujeres, pero sí, al momento de editar a mujeres, tenemos un criterio distinto, creo yo, en cómo lo vamos a mover, en cómo lo vamos a presentar, ¿no? Sentimos que hay una necesidad de publicar. Eso creo que aquí coincidimos todas, ¿no? Perdón que sean varios temas, los quiero lanzar ahí para ver cuál. A ver, yo empiezo por uno porque yo he estado ahí varias veces buscando autoras, Regina, no me dejarás mentir, buscando autoras, tratando de captarlas y se van con la transnacional. I feel very attacked. ¿Qué? Me siento atacada. Pero bueno, y ahí he estado y seguiré intentándolo. Y nada, mira, he estado, y tú has visto que estoy ahí insistiendo y también con algunas otras autoras,
pero también, por ejemplo, ha salido esta experiencia hermosa que salió el año pasado de hablar sobre la pandemia en caliente, en el bullente, en lo que saliera, y ahora estamos sacando con otras 2 editoras también grandes amigas ahora después de esa experiencia con Anaí Barrio Nuevo y con Victoria Guerrero, estamos sacando también esta obra colectiva de el inicio de la pandemia, de cómo lo sentimos desde las mujeres. Es salir a buscar y a decirles, mira, escribe, o sea, y les dijimos a un montón de escritoras, historiadoras, periodistas, y hemos ahí captado, y ahí yo quería también mencionar algo que sobre lo que habló Silvia, que cada vez más no aceptamos la no presencia de mujeres y cada vez más no aceptamos la cuota, ¿no? Yo recuerdo que el primer libro de Cocodrilo surgió como una respuesta también a este tipo de antologías que eran hechas sobre el conflicto armado. Decían, sí, hablemos sobre el conflicto armado, y la única escritora era Pilar Dugui. Y claro, era, sí, un montón de escritores, una sola mujer, y por eso también empezamos con una antología sobre el post-conflicto y puras mujeres. En ese momento no lo teníamos claro que solo iba a ser de mujeres, ya con el tiempo nos afirmamos en eso, y ahora creo que es el sector editorial y el sector en sí de la literatura, más que solo la editorial, donde las mujeres están teniendo un rol cada vez más protagónico, y es por las mismas actoras ahorita las que tenemos, que ha estado ayer, pues no sé, Victoria Guerrero, Karina Pacheco, Gabriela Wiener, que se han revelado y han salido a decir, pues no sin nosotras, en esta feria del libro que mencionaba, donde la única presencia mujer era el fondo de Victoria Santa Cruz, no había más. Y salieron a decirlo en el momento, a decir, aquí estamos nosotras. Eso yo, por ejemplo, no lo he visto en ningún otro sector. Yo vengo del sector del derecho, he estado en derechos humanos, donde en ese mismo tiempo, por ejemplo, había una conferencia de puros hombres hablando, no sé, sobre Bagua y demás, y cuando veía lo de la Feria del Libro decían, qué horror, cómo hay puros hombres y blancos, y yo lo miraba y decía, oye, ustedes están igualitos. Pero en el único sector que yo he visto donde salen las mujeres a hablar y a decir, no, si nosotras no somos el cupo, queremos igualdad, queremos ahí estar, y es por estas amigas entre todas que tenemos desde la literatura, mujeres que están ahí exigiendo y hablando fuerte. Entonces, sí, por otro lado, es un sector donde las mujeres hemos salido con fuerza a exigir, a estar presentes. Y nada, ya la segunda parte la dejo para después y para que hablen también mis colegas. Ay, Ana María, yo quisiera hablar sobre esto de cómo progresivamente se ha ido como no aceptando cosas y cómo también progresivamente se han ido ganando espacios, ¿no? Lo que mencionaba Melissa, que al inicio no habían tantas editoras, es cierto, porque por ejemplo, digamos, como gerente general de SUNAT, pero también como cuál era la cara pública de la editorial, ¿no? Durante años, a veces pues hay mujeres que ahora tienen su propia empresa, que han estado pues en otros sellos, pero que eran como un poco invisible pues la función y el rol que tenían dentro de las editoriales, y cómo poco a poco han ido apareciendo no solamente en Lima, sino también en regiones. Entonces, por ejemplo, cuando salió EIP, éramos, ¿cuántos habremos sido? 14 o 16 editoriales asociadas, si no me equivoco, creo que 14. En fin, pero solamente eran 3 mujeres las que eran gerentes generales de las empresas en ese momento, que era Sandra López de Mesa Redonda, Gabriel Ibáñez de Polifonía, y en mi caso, bueno, y yo pues, acababa de abrir Madriguera. Creo que no, espero tener la información correcta. Y ahora, en cambio, pues sí, hay muchas más, y eso es realmente como, y no ha pasado tampoco tanto tiempo desde que se fundó EIP, que es la Asociación de Editoriales Independientes, y ahora, pues bueno, estamos las que estamos aquí.
pero también está, bueno, ya la mencioné, está Gabriela Ibáñez de Polifonía, también está Mirfi Noceda del Nocedal, Lilia Figueroa, que tiene la editorial Silvia Viento en Huancayo, Rosy Imagino, que tiene la editorial Rocinante en Huánuco, y así han ido apareciendo más, y esa aparición de plataformas lideradas por mujeres también abre pues camino a que haya una amplitud de propuestas de los que estas editoriales, desde su propia experiencia, quieren hacer. Ahora, no necesariamente una editorial que está liderada por una mujer va a publicar libros de mujeres. A veces eso no pasa. A mí mismo me ha pasado que de pronto me he encontrado en errores o haciendo cosas y luego he dicho, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué es este blooper? O me lo han mencionado y yo me he quedado así como, oh no, déjame reformular esto. Y es parte de un proceso de crecimiento. No necesariamente las cosas que en algún momento dentro de la formación editorial que he tenido en la cancha, porque también hay que recordar que no hay un pregrado de edición en el país, y no hay una maestría, y no hay como nada que realmente que te dé un cartón que tú digas, a nombre de la nación, que tú digas, ok, tengo esta formación, sino que vas a aprender de la cancha. Entonces, a lo largo de esta formación editorial, uno pues puede ir cometiendo estas omisiones involuntarias que también tienen que ver con el proceso de crecimiento de una misma sobre qué quiere decir al mundo y cómo una misma se entiende como qué significa ser mujer en los espacios que uno transita, ¿no? Que a veces pues uno no termina de entender cómo las acciones que uno va haciendo como editorial pueden influir en, al final, qué panorama se está presentando. Entonces creo que ha sido como un camino bien interesante en el cual de pronto empiezan a haber más voces. Pero esas voces hay que ir a buscarlas, como mencionaba Ana María, hay que ir a buscarlas, hay que ir a proponerles y hay que ir a acompañar ese camino, que realmente es una de las tareas más lindas del proceso de cualquier libro, ¿no? Que está plagado de amor y de odio, pero que es un proceso que al fin y al cabo termina siendo, creo, por el cual las personas que ingresan al sector editorial pues terminan atadas a él irremediablemente. Y bueno, a partir de la idea de Silvia de ir a buscar estas voces, también ir con la mente abierta sobre los temas de los que van a hablar estas voces, ¿no? Porque una vez escuché a una editora argentina decir que en el proceso de escritura, ¿no? Viendo el contexto, las mujeres, digamos, que han empezado a sentirse, la pregunta es, ¿en qué momento las mujeres han empezado a sentir realmente escritoras? O sea, estoy escribiendo algo que quiero que los demás lean, o que quiero que este producto llegue a muchas más personas, tengo un afán mediático con esto, o simplemente quiero que esto cumpla un propósito, ¿no? Creo que las mujeres, no sé, del siglo XX, las mujeres del siglo XIX, pensaban escribir no con un afán de me voy a sentir escritora, sino tenían un propósito totalmente distinto. Ahora, que tiene que ver mucho más con temas de contextos históricos, sociales, una necesidad quizá, ¿no? Empujar una urgencia, pero en este momento me parece que la configuración o la intención, digamos, de muchas escritoras, además de esto, tiene también que ver con un posicionamiento, ¿no? ¿Y por qué no? O sea, no puede sentirse tampoco mal del deseo de que convertirse en una gran escritora. Entonces, a partir de esto, no sé, creo que cuando uno empieza a escribir acerca de lo que uno conoce, de lo que uno sabe, ¿no? Y el problema es que la editora decía, ¿no? Que muchos varones o muchas personas consideran que el escribir acerca de los problemas sobre la maternidad, sobre los problemas de género, violencia de género, son temas que realmente no tienen ningún tipo de importancia, que se pueden solucionar de otra manera. No hay necesidad de escribirlos y no hay necesidad de hablar de ellos. Entonces ellos, no sé, esperan que las mujeres directamente empiecen a escribir como si su historia de escritoras, ¿no? Como si su construcción de escritoras llevara siglos. Y no es así. Hay un despertar, hay una nueva intención, y yo creo que lo primero de lo que van a escribir nuestras madres, nuestras abuelas, ¿no? O de los que han empezado a escribir las mujeres, ha sido de lo que ellas conocen y lo primero que han querido votar.
escupir, por decirlo así, ¿no? Entonces yo creo que sí, va a haber un proceso, sí, en algún momento todas las mujeres van a abarcar, estoy segura, casi todos los temas, probablemente ya lo están haciendo, pero han empezado, me parece, si analizamos los textos escritos por mujeres, muchísimos textos también tienen que ver con su quehacer, ¿no? Con su posición, con su posicionamiento, con su labor en la sociedad o con la función que le asignó la sociedad, ¿no? Entonces, me parece que no es nada despreciable y me parece que en realidad lo que se debe hacer es incentivar y motivar, no solamente que este tema sea escuchado, sino que haya muchísimos más temas. También mencionábamos esto de ir a buscar a escritoras o buscar textos que ni siquiera están escritos, pero también me parece importantísimo estas no sé, ahora veo muchísimos grupos colectivos que hacen concursos de poesía, seminarios, talleres de escritura dirigidos para mujeres, entonces me parece que es una pieza clave para la construcción de lo que significaría ser escritora ahora y las intenciones que tienen distintas mujeres, ¿no? Con su labor en la escritura o su labor en la literatura o en cualquier disciplina que deseen plasmar en un texto, ¿no? Pero es que ahí las redes sociales han tenido un rol importante. O sea, a mí me encanta todas estas iniciativas que he estado viendo en Instagram. Hay una que se llama Ellas en Voz Alta, si no me equivoco, y es como perfiles de mujeres compartiendo. También hay clubes de lectura que solamente se están dedicando a leer mujeres, y eso es algo que a veces una misma tiene que reconocer que son carencias, ¿no? O sea, esto lo comentaba ya antes con amigas o con amigos, y de pronto era como, oye, ¿cuáles son los últimos libros que has leído? Y la clásica es la respuesta que ahí mismo uno se va dando cuenta que, maña, los últimos libros que he leído son todos de hombres, ¿no? O todos de ciertas como coordenadas, y es como, ¿qué experiencia como lectora o como lector uno también se está perdiendo al momento de leer como solamente pues cierto tipo de textos, ¿no? Cuando en realidad la lectura es precisamente este ejercicio que te permite pues tener una capacidad crítica mucho más amplia y construir, y a la par construirte como ciudadana y como ciudadano, ¿no? Entonces ahí sí hay un tema que poco a poco se ha ido abriendo, y yo realmente como que agradezco un montón a las personas que están detrás de estos proyectos, que poco a poco vuelven como más visibles y arman mucho más plataformas, porque bien sabemos que las plataformas oficiales le hace la prensa y los diarios y tal, por lo general dan poco espacio a cultura, así que si a eso le agregamos que den espacios exclusivos para la literatura de mujeres o producida por editoriales independientes, cada vez los espacios se vuelven mucho más chiquitos. Entonces ahí las redes sociales son una herramienta potentísima para eso. Hay ahora que mencionan esto de este espacio que se nos da en medios, ¿no? Estaba formando una idea sobre este proceso de cómo las autoras llegan a la publicación. ¿Qué opinan ustedes de cómo se maneja, cómo el mercado editorial está presentando ahorita a las autoras mujeres? Porque me parece a mí, mi percepción puede ser equivocada, claro, porque es simplemente una percepción del momento, pero me parece que está creando un nicho que de repente quizás puede reducir demasiado a la producción de mujeres, porque cada vez que aparece una autora y es relevante, generalmente lo es por tocar temas vinculados a o violencia de género o a feminismo, etcétera, etcétera, lo cual no absolutamente está muy bien, pero no tiene la misma relevancia, digamos, en algunos casos que las mujeres que pueden escribir, no sé, historia, ciencia ficción, yo qué sé, ¿no? ¿Está sucediendo eso? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo analizan ustedes ese proceso? No, mira, yo no lo veo tan de esa manera, que solo se busca a las mujeres que escriben sobre estos temas. Estos temas sí están ahora están en la palestra, porque nos ha costado, porque los hemos sacado a la luz, no ha sido fácil, y hasta ahora siguen dudando por ejemplo, de la violencia de género, se sigue dudando de las mujeres, pero sí creo, si vemos, por ejemplo, no sé, Pilar Dugui,
a principios a finales del siglo pasado, hablaba pues del terrorismo y hablaba también de los problemas de la mujer y demás, pero no era una autora que tú podías encasillar que habla pues del problema de la maternidad y demás. Magda Portal, y así Magda Portal hablaba de política, su poesía era política, y así tenemos también muchas autoras, y también autoras que hablaban de los temas cotidianos de las mujeres, y le pasó a Mariela Sala. Mariela Sala, cuando sacó Desde el exilio en los años 80, le dijeron, bueno, Mariela Sala escribe sobre mujeres, pero no es una escritora, ¿no? Sus cuentos son buenísimos, pero el hecho de que sean con temas que se remitían a las mujeres era como que no era visto en igual medida. Y a las mujeres que hablaban de otras cosas también eran silenciadas. En el caso de Magda, por el Partido Aprista, y cuando salió la segunda reedición, vino el gobierno aprista, la silenciaron aún más. Y en el caso de Pilar Dugui era pues porque, bueno, ya dejemos entrar a una mujer, pero a ciertos espacios nomás, no más allá tampoco. O sea, yo creo que actualmente, si bien, claro, las transnacionales y demás han volteado y han dicho, uy, sí, las mujeres están, o sea, sí, es como, ya, están usando y jalando más, y también no se quieren quedar pues en eso de sacar a puros hombres, y buscan también mujeres para equiparar. No lo veo también, no sé, me parece que sí hay algo ahí de utilitario, pero no creo que se encaje en solo escriban sobre temas de violencia de género o la maternidad y demás. Creo que sí hay la variedad como para que puedan escribir de otras cosas, pero no le quito que sí las están utilizando muchas veces para ampliar su catálogo, para no quedarse también rezagados en todo este cambio que ya se está dando a nivel mundial. Y sí me parece que sí hay espacio, o sea, sí hay espacio para que estén en las transnacionales, sí hay espacio para que sigan las independientes. Nuestro mercado aún es muy chiquitito, es minúsculo, entonces sí creo que debemos seguir creciendo y cada uno en su nicho puede seguir ahí abonando, consiguiendo, en mi caso, más autoras y que hablen de diversidad de temas. Estoy por sacar una joyita con Cristian Felipe sobre una profesión que no es vista generalmente como de mujeres. Estoy ahí trabajándola también con ella. Entonces, creo que sí hay nicho para todo, no sin quitar que sí han visto que nos necesitan para no pasar roche, ¿no? Para no pasar pues ese papelón de que tuvo ahí 9 hombres blancos sentados. Necesitamos estar ahí todas las mujeres y todo tipo de mujeres. Necesitamos estar las cholas, las indias, las negras ahí hablando. Había un tema que estábamos conversando ahora con Melissa acerca de, claro, nosotras como editoras mujeres también tenemos un cierto peso sobre nuestros hombros, ¿no? En cuanto a qué es lo que vamos a editar, cómo lo vamos a editar, qué textos aceptamos, ¿no? Incluso podríamos tener cierto cuidado en el sentido de cómo van a juzgar a mi labor de editora o la imagen editorial por publicar ese texto, ¿no? Entonces, hay temas que nosotros no tocamos, hay temas que evitamos. ¿Ustedes creen que tenemos un compromiso ético más fuerte? No sé, ¿qué podemos comentar al respecto? Justo te comentaba, Regina, que había un debate acerca de publicar lo políticamente correcto o escribir sobre lo políticamente correcto, porque este debate lo vi a partir de la publicación de una nota de una escritora que tengo en el catálogo, que es Ariana Harwicz. Mencionaba, ¿no?, su posición acerca de, yo escribo lo que a mí me plazca, y si esta visión, si esta voz, si este enfoque no te parece, pues yo no puedo hacer nada con eso, ¿no? Sí, pero si esto tiene que ver con o transgrede, digamos, las ideas o el fin que tienen las mujeres en este momento, que, sobre todo en este contexto, ¿no?
decía, bueno, yo la verdad es que también tengo una postura sobre eso y como que se mantiene bastante al margen de esto y prefiere no involucrar su postura política, personal con su escritura. Entonces, y eso, bueno, es respetable, cada persona decide sobre qué publicar y sobre qué escribir, mejor dicho, ¿no? En este caso. En lo particular, en lo personal, yo creo que efectivamente mis compañeras Ana María, Silvia y todas las editoras pueden publicar lo que a ellas les plazca, porque acá no hay una regla, no hay algo que nos diga qué hacer, no hay exactamente un manual y una constitución acerca de qué es lo que deberíamos publicar. No obstante, sí creo que cada editorial, y estoy segura que cada una de mis compañeras ha creado su editorial a partir de esto, tiene también una identidad, tiene una visión política, ¿no? Social acerca de lo que quiere lograr con sus libros. Sí creo que hay muchísima libertad para las mujeres, pero también hay un tema urgente, hay una necesidad que yo al menos yo la siento, me parece que es bastante importante transmitir, ¿no? Esto para mí, o sea, voy a ponerte un ejemplo bastante quizá tosco, feo, horrible ya, pero voy a ponerlo a ver, quizá lo discutimos y abrimos a la conversación a las personas también que están escuchándonos, ¿no? Por ejemplo, llega una mujer que quiere publicar un texto acerca de un hombre que ha sido acusado de violación por una mujer, ¿no? Pero bueno, el desenlace es que en el texto es que el hombre no era el culpable, sino la mujer. Entonces, el texto está bien desarrollado, tiene técnica, o sea, pluma, ¿no? Dirás que qué maravilloso este texto. Pero lo publicas o no, o sea, ahí hay un tema porque decir esto es una pequeña parte quizá minúscula de lo que realmente es la realidad, de lo que realmente pasa, ¿no? Entonces, quizás una migaja o quizás nada no representa esto lo que a mí me parece que debería ser, ¿no? Que es lo real, ¿no? En términos generales, lo real. Entonces, aquí me parece que surgen muchísimos, no sé, conflictos de pronto para algunas personas, para algunas mujeres, varones, no sé. Y te lo comento porque sí me ha pasado que en 2 oportunidades he conversado con mujeres que me han dicho, yo tengo este texto, y te cuento, ¿no? Es acerca de esto en confianza, ¿no? En conversaciones con amigos, amigas, ¿no? Y que me dicen, bueno, la verdad es que a mí yo creo que si publico algo así, me van a sepultar, ¿no? Me van a sepultar, porque esto de acá es la defensa lo que realmente con lo que luchamos todos los días, son los agresores, entonces mira esto, entonces, sí, y trato de explicarle, ¿no? No es mi postura, bueno, mi postura es esta, sí, mira, que también hay un compromiso de parte de la editorial, a mí me parece que yo quisiera transmitir como editora, como mujer, también es esto, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refería con las publicaciones, lo políticamente correcto, ¿no? ¿Qué haces en estos casos? ¿Cómo lo han manejado mis compañeras? No he tenido oportunidad, lamentablemente, de conversarlo o escuchar acerca de ese tema a mis compañeras editoras y quisiera aprovechar este espacio para escuchar y saber qué es lo que ellas están opinando. Hace poco le hice un comentario, le hice una consulta en un conversatorio de esta manera por Facebook a Karen Louis, y ella me dijo que también que era un tema de que, bueno, yo respeto muchísimo que tú escribas y puedo mirar tu texto, pero la verdad es que también siento que hay un tema de escritor, un compromiso y una ética personal, que yo decido cómo manejar, ¿no? Y nadie me puede obligar, ¿no? Hacerlo, ¿no? Entonces ella decía, yo prefiero tener un enfoque. Mi mirada es esta, ¿no? Nada más. Sí. Claro, ahí hay dos posiciones en realidad con las que uno encara los textos que se publican, ¿no? Puedes tener la posición de distanciarte del texto y ser simplemente como, digamos, una editorial mainstream, ¿no? Que en verdad te puede publicar, no sé, a Judith Butler y a un antiderechos al mismo tiempo y los vende tranquilamente, ¿no? Y ahí no tiene una posición, ¿no? Pero cuando marcas una posición empieza el problema, ¿no? El problema, digamos, entre comillas, en verdad empieza el debate, porque ¿qué pasa si te encuentras ese texto, te parece de repente ciñéndonos a esos cánones tradicionales de un texto es bueno, literariamente hablando, pero sostiene cierto tipo de ideas, ¿no? Incluso iría más allá. ¿Qué pasa si tu autor, tu autora, ¿no
más allá de la ficción, de lo que tú puedas defender como ficción, porque finalmente se queda dentro del libro, no más allá de la ficción, ¿qué pasa si tu autor o autora sostienen ciertas, ya no digamos ideas, ¿no? Si sostienen ciertas piedras, ¿no? En ese momento, ¿cuál es el deber o cuál es la labor de editor o editora? Bueno, yo tengo un principio básico, o sea, no editaría agresores, y a veces también hay agresoras mujeres, o sea, no, o sea, y ahí no lo veo como políticamente correcto o incorrecto, sino no, o sea, frente a la agresión o frente a alguien, pues, no sé, que mañana venga ¿cómo se llama esta mujer? Nelly, la que postula a la vicepresidencia. La vice de López Aliaga, sí. Exacto, o sea, que creo que, o sea, que venga a proponer algo, o sea, no, o cualquier antiderechos, o Cecilia Villegas, no. Y creo que ese es como que mi espacio también, que yo decido, yo apunto a qué publico, y publico buena literatura, sí, pero también de personas en las que yo confío. Afortunadamente no me ha tocado el tema de ninguna agresora, pero lo que sí, por ejemplo, sí me ha cortado espacio es que también, por ejemplo, en ferias de libros yo no participo en stands donde hay libros de agresores. Entonces, ahí cada vez tienes el espacio más reducido porque, por ejemplo, ¿cómo voy a poner en un stand donde hay pues alguien que, por ejemplo, en el caso de un escritor que empezó a atacarme a mí hace como 10 años, por algo que yo no había hecho, que estaba relacionado con mi esposo, y de ahí me dicen, no, pero ya te pidió disculpas. Y yo, ¿qué? Le había pedido disculpas a mi esposo por una agresión que me había hecho a mí, o sea, era graciosísimo el pata, pero, o sea, yo lo veo en un stand, está ahí, y me ha tocado, o sea, con el dolor de mi corazón decir, bueno, no, saco mis libros y voy a buscar otro stand, o sea, genera, sí, ciertas trabas, el decir, yo no transo con agresores, ya no solo en el momento de la edición en sí, sino en el momento, ya estoy hablando de la distribución, de la venta y demás. Entonces, pero claro, podemos darnos el lujo también desde mi editorial, porque por un lado no vivimos de la editorial, o sea, sí, estamos echándole punche, sacándola, pero podemos decir, vivimos también de otros trabajos que nos permiten decidir, aquí no transo y punto. Sobre tener contenidos en la editorial que de pronto puedan estar sosteniendo exclusiones o marginaciones o directamente violencia por factores como, bueno, de género, de clase social, de opción sexual, de lugar de origen y etcétera, o sea, dentro de todo, o sea, ya no lo cerremos únicamente al tema de que mencionó Melissa, sino a todas las formas de violencia y exclusión que se pueden dar. En lo particular, a mí no me ha pasado de recibir un texto en el que de pronto pueda haber afectado que digamos, la narrativa, el cuento, la novela o la premisa del contenido sea ese. Pero como mencionábamos al inicio, ¿no? Si estamos considerando el trabajo editorial como, al menos desde las editoriales independientes, como un trabajo mano a mano con la autora o el autor, y de pronto te empiezas a sentir muy incómodo con el contenido que estás generando, realmente ¿cuál relación puedes estar teniendo ahí como editora-autor? O sea, es problemático, termina siendo problemático, y ahí habría que tomar la decisión si es que realmente pues puedes trabajar con ese tipo de contenido o no, porque luego a veces ese tipo de contenido termina siendo utilizado como una herramienta para otros fines mucho más oscuros. Entonces, es una decisión que al fin y al cabo las editoriales pues tienen que vivir con ellas, supongo, y también decidir si la desean sacar al mercado, porque al fin y al cabo el libro es un vehículo de conocimiento, de opiniones, de perspectivas y tal. Entonces, creo que estamos en un momento en el que sí cabe la posibilidad de pensar, realmente este contenido necesito darle no solamente de mi trabajo, sino también de mi inversión y de todo lo que lo rodea para que sea exitoso, para que ese discurso
se fortalezca o ese discurso encuentre más caminos para ser escuchado, eso ya queda en evaluación de la persona que decida sacarlo. A mi parecer, bueno, no he tenido ese espacio en el que tenga que evaluar si como editorial le doy cabida o no le doy cabida, quizás también por el contenido que trabajo, quizás como Estación La Cultura tiene más sellos y tiene más puntos de ingreso de contenido, pues ahí es que hayas tenido esa situación, Elisa. Pero no sé si estaba respondiendo a la pregunta, creo que me abrí un poco. Creo que se refiere más al punto de si como, o sea, creo que también hablamos de las editoras como, digamos, en cierto modo podríamos ejercer o no el papel de censoras, ¿no? De ciertos temas, de ciertos autores, ¿no? En el caso de que tengan posiciones realmente, digámoslo así, controvertidas para algunos, quizás para nosotros violentas, ¿no? ¿Qué pasa ahí en ese sentido, ¿no? Porque ya nuestra posición es, la voz de las mujeres ha sido silenciada históricamente, ¿no? Y en ese momento vamos a escuchar las voces de todas las mujeres, pero realmente tenemos que darle cabida a todas las voces de las mujeres. Yo creo que evidentemente no, porque yéndonos a un extremo tampoco publicaríamos, digamos, a alguien que llame al asesinato por razones religiosas, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy extremo, ¿no? Ya de ahí uno va poniendo su escala de, digamos, de qué es lo grave y qué es lo menos grave, ¿no? Ahorita que Melissa, ¿cuál era la autora que estabas mencionando, perdón? No Ariana Harwitz. Ya, Ariana es que el caso de Ariana Harwitz, o sea, a mi parecer sus textos ¿cómo se llama? Su marketing, es decir, soy políticamente incorrecta porque realmente ella puede seguir publicando, ella puede seguir hablando y no hay no hay realmente alguien que la censure, que la deje de ¿cómo se llama? De promover, ¿no? Ella está ahí en librerías, o sea, el último escándalo con Harwitz fue que publicó un tweet que decía el título de su libro, Mátate Amor, pero Twitter pues es un robot que censura ciertas palabras, y me ha pasado, porque a veces yo en son de joda le digo a algunos amigos, ay, mátate, oye, ¿no? Y Twitter me dice, estás restringida por 12 horas porque no puedes usar esta palabra, y yo, bueno, F, ¿no? O sea, fue, y entonces, la chica construyó pues todo un discurso siendo, ¿no? Que es un discurso bien, ahorita que mueve masas, ¿no? En el sentido, me están censurando, pero no hay una censura realmente, ¿no? O sea, igual la chica está escribiendo, ¿no? Y tampoco creo que ella esté llamando pues a las armas, a matar a alguien, ¿no? O sea, eso te iba a comentar también, que, o sea, sí entiendo que esto es un discurso y que esto probablemente no sea extremista en sus textos. En realidad sus textos no representan eso. Sí hay miradas diferentes, sí puedes encontrar personajes que no actúan no sé, que no se desarrollan como comúnmente se han desarrollado, como comúnmente la sociedad miraba estos roles, ¿no? La maternidad, como la madre negada, etcétera, ¿no? Pero de pronto tampoco está mal, pues, o tampoco es extremista decir que hay una mujer que acaba de ser madre y que tiene, no sé, que se siente mal o que no está disfrutando la maternidad de la manera en que todos esperan que la disfrute, que la está pasando bien y contenta, y mis hijos son todo mi vida. O sea, no necesariamente ocurre eso, ¿no? Entonces, sus textos no son extremistas, no me parece que tampoco traigan piedras, pero justo surgió esto que tú dices para abrir me parece el tema que me parece de todas maneras importante, interesante, porque la verdad es que uno lee y de verdad la gente escribe de todo. Escriben de verdad de todas las miradas y de todas todo tipo de escenarios, ¿no? Y esto ha ocurrido muchísimo en los textos de violencia política, ¿no? El enfoque terrorista, el enfoque del culpable. O
sea, sí, siempre ha habido esto y también incluso en el teatro, censurado, que por qué, y esa es una apología, entonces a eso iba, o sea, a tocar temas no solamente de la mujer, sino en general, temas en general, ¿no? Para las editoras. Es curioso, pero... Sí, sí, María. Es curioso, pero justo ahora que hablabas de la censura que hubo por tratar temas del conflicto armado interno del teatro, creo que nunca ha habido la censura en la literatura por temas del conflicto armado interno. O sea, mira, no sé, el libro de Juan Manuel, el libro de, ay, este chico se me fue, el de Los Rendidos. Creo que Agüero, José Carlos Agüero. ¿Ya? ¿Ves? Puros hombres. Pero en la literatura no ha habido censura en este tema. Y se han metido en, no sé, en los cuadros de Piero Quijano, de Alfredo Márquez, en el teatro, pero los censores creo que en Perú no leen, no llegan a meterse en la censura de los libros, y si lo hacen, no tengo, ¿alguien recuerda que se haya metido con la censura de algún libro? No de algún libro en particular, pero a veces la censura del contenido producido por mujeres a veces se da incluso antes de leerlo, ¿no? Que es lo que, digamos, hace unos días ha pasado con el guión de Mayra Couto recibiendo los estímulos económicos para la cultura, ¿no? O sea, la mayoría de gente que está como, Dios mío, o sea, se les va el alma porque el proyecto se llama Mi cuerpo, mis reglas, no ha leído el contenido. Entonces, claro, es un caso de censura, pues, sencillamente por el puro hecho de ser. Claro, pero era el hecho de fastidiar a Mayra Couto. Pero es que no hay... Pero explicado lo mismo, sí. No hay lo que pasa es que no hay necesidad de censurar en ciertos aspectos, como si censurarías en televisión, porque la televisión tiene una llegada que no tienen los libros, ¿no? Entonces, para censurar un libro realmente ni siquiera tienes que quemarlo, basta con que no le des espacio en ¿cómo se llama?, en redes, en periódicos, que no los entrevistas, que no, etcétera, porque no tienen el poder que tiene la televisión, ¿no? Igualmente, quizás con otras artes. De repente, con el caso de los cuadros, sucede porque está en un círculo más elitista, gente que accede al poder, no lo sé, ahí estoy aventurando explicaciones. Pero en el lado de literatura creo que va por ahí, porque además, si tú hablas desde una posición que no es la posición mainstream, evidentemente estás jugando más o menos en desventaja, ¿no? Si yo escribo un libro en este momento, si escribo un libro sobre no deberíamos todas las mujeres pensar en tener hijos, tal vez no sea tan bien recibido. Entonces ahí sí me va a tirar piedras, todo, ¿no? Es lo que pasa en Mayra, no necesitas mover un gran dedo, estás peleándote contra un discurso que ya está establecido, ¿no? Entonces, si alguien hace por lo contrario, escribe un texto sobre un discurso establecido, digamos, hablando de las... Por ejemplo, este famoso texto, de repente alguno de ustedes recuerda, El varón domado, ¿no? Este texto de, no me acuerdo cómo se llama la autora, ese texto, El varón domado, que habla de cómo los pobres hombres eran dominados por las mujeres, fue un bestseller. Un bestseller y se vendió por ediciones porque era el discurso de los 70, ¿no? Era el contradiscurso al movimiento feminista de la revolución sexual, ¿no? Entonces allí, en verdad, el polémico no tenía mucho porque estaba ya dándole en el gusto a la mayor parte del público, ¿no? Entonces ahí creo que hay ciertos discursos que sí, no podemos igualar los discursos en ese sentido y creo que desde mi posición al menos, ¿no? Digamos que vamos a publicar de todo, porque en verdad sí hay algunos que ya tienen ventaja. Entonces no sé para qué podríamos darle ciertos espacios que ya tienen en la vida, digamos, ¿no? Yo vuelvo al tema porque sí, yo desde Osvaldo Reynoso no he visto que hayan censurado. A Osvaldo Reynoso lo procesaron por un libro. Le dieron con palos, ¿no? Sí, pero después de eso no he visto, en el caso de esta obra de teatro, hubo persecución, hubo investigación. En el caso de La Cautiva, claro. La Cautiva, en el caso de Piero también de los militares, a decir esto se cierra. En el caso de la literatura, ya, no, o sea,
es una censura, es otro tipo de censura, no le dan espacio y demás, pero no hay esta persecución que sí se ve en otras áreas. Entonces yo creo que también nos da un espacio, sabiendo eso, a seguir avanzando o sea, yo lo veo en cómo avanzamos en políticas para mujeres, en derechos y demás, no sé, es mi concepción. Y también quiero, antes de cerrar, porque creo que estoy hablando demasiado, de ver que podemos hablar mucho de editar mujeres o desde la edición, desde las mujeres, editar hombres o mujeres. Sin embargo, necesitamos también, y como decía, es un mercado tan chiquito, es un sistema tan pequeño que necesitamos, o sea, que estar de la mano con el Estado y que el Estado incentive también esta diversidad de voces, esta diversidad de ediciones y que haga unas políticas públicas adecuadas para que puedan llegar a las bibliotecas y demás, porque uno de los grandes problemas que tenemos como editoriales es que de las ventas en librerías no se puede vivir o no llegas. Entonces, sí necesitas un impulso de compras hacia bibliotecas y demás para que lleguen los libros, pues no sé, de Magda Portal, de Mariela Sala, de Pilar Dugui, de Margarita Saona, puedan llegar, no solo se queden en Lima, sino que lleguen a Tacna, Moquegua, Huancavelica, Pucallpa, que lleguen a todo el Perú. Y así también de las regiones que puedan llegar a las bibliotecas de Lima y al resto del país. O sea, si no hay ahí un apoyo, un trabajar de la mano con el Estado, esto no vamos a salir de nuestro circulito pequeño de Lima encerraditos. Iba a comentar que, o sea, acerca de justo de lo que mencionaban Ana María, acerca de que sí, efectivamente no hay una persecución, sin embargo la censura en la literatura no la veo tanto por ese lado, no sé si en algún momento vuelva a pasar, no ocurra, por cómo se desarrolla ahora la literatura, o sea, a partir de, o cómo está ahorita el flujo literario, ¿no? Las redes sociales, no sé, Twitter, Instagram, los comentarios, es más, en este momento, los comentarios que estamos recibiendo, ¿no? Entonces yo siento que si bien no hay una censura, una persecución propiamente dicha, sí hay, o sea, uno abre cada post, o sea, cada noticia de Mayra y aparece... hostilidad. Hay, por supuesto, y la condena social también, o sea, pesa, y me parece a mí que no, o sea, no me va a perseguir, no van a tocarme la puerta, pero sí me hace retroceder emocionalmente me impacta. Es fastidioso, o sea, yo con qué ganas voy a querer concursar, sacar algo, a veces, si tengo por segundo 100 comentarios diciéndome desde algún rasgo de mi aspecto físico hasta de lo que me voy a morir o toda la historia de mis ancestros, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la censura viene porque hay una condena social bastante fuerte, y que esta condena social reprime muchísimo, reprime la creación, reprime en los espacios y cierra espacios. Hace poco veía veía un youtuber que hacía un comentario acerca de la censura en el cine. Mencionaba que en realidad, no, si bien es cierto, o sea, tampoco es que hayan ido a actores a perseguirlos o a directores a hacer algún tipo de persecución, pero sí te cierran espacios, no hay presupuesto, no hay quien apueste por ti, no hay una producción que te dé. De pronto quizá tampoco tengas una editora que en algún momento, o una casa editorial que pueda financiarte, o una casa productora que pueda apostar por tu trabajo. ¿Por qué? Porque esto en el marketing no me funciona, porque esto publicitariamente tú no me funcionas. Entonces yo creo que sí, la sociedad, la condena social, sí me parece que a largo plazo sí puede pesar sí puede significar un tipo de censura, ¿no? Si lo vemos así, de esta manera, como lo estoy explicando. Sí, es una especie de censura, digamos, sorda, porque no viene activamente de una institución o de un poder específico, pero sí está allí instalado en el discurso, ¿no? Y está, como de costumbre, contra minorías, disidencias, ¿no? Contra mujeres, contra comunidad LGTBI, hasta personas afro, etcétera, ¿no? Está ahí,
quizás no sé si censura porque igual te dejan expresarte, pero la respuesta es violenta, ¿no? Es que es violencia. Lo que está pasando con Mayra, yo no lo veo censura, es violencia. O sea, es atroz lo que está sufriendo y es por el hecho, haya escrito, o sea, yo no lo he leído, pero sea terrible, o sea, pero una obra de arte que gane, o sea, la van a atacar por el hecho de ser ella. O sea, y ahí la están atacando no por su obra, sino por ella y por cómo se ha manifestado antes y demás, no por la obra de ahora. Y lo que sí hay con ella es agresión terrible, es una violencia que sí, yo creo que debe entrar a actuar ahí también, no sé, el Estado, y se debe responder de alguna manera frente a estos ataques. Pero no sé si sea censura, porque yo creo que esto va a terminar siendo como esto de la Casa Rosada también. Va a terminar siendo como, no lo vean, todo el mundo va a ir a verlo y demás. Pero claro, con un costo emocional terrible para ella, ¿no? O sea, el problema es que empezamos a convivir con la violencia, las respuestas violentas a este tipo de es terrible para ella, ¿no? Sí, es horrible. No, por ningún lado lo avalo, pero sí no me parece censura. Ahí me quedo. Lo que sí me parece, a mí particularmente me parece un abuso del concepto de libertad de expresión, ¿no? Que los medios, con la excusa de la libertad de expresión, permiten esta serie de comentarios porque saben que genera circulación, genera bait, genera clics, ¿no? Es puro bait, en verdad, porque todos los titulares, si uno los analiza, están direccionados a eso. Bien, como ya nos están diciendo, nos quedan unos 5 minutos, me gustaría saber cuáles son sus conclusiones al respecto, o qué ustedes esperan a partir de ahora de el mundo editorial en relación con la labor de las editoras y con la labor de las escritoras, ¿no? Y con la producción de las escritoras. A manera de conclusión, digamos. Empiezo un poco yo, si quieren. Yo estoy viendo pues que al menos ya somos cada vez más las editoras, ¿no? Que nos estamos entrando a este mundo, pero también es cierto que falta un nivel de formación profesional que no existe, ¿no? Yo he estudiado literatura, pero yo solamente he tenido 2 semestres de taller editorial, es decir, 3 horas a la semana en 3-4 meses. No es suficiente porque tampoco teníamos una labor de práctica, ¿no? No sé cómo será ahora, eso fue hace como 10 años. No hay maestría, debería haber ya maestría de edición, creo que solamente había una y era a distancia en una universidad particular, ¿no? No hay incentivo, ya no digamos para editar, sino para producir textos de parte de los incentivos culturales del Estado, ¿no? Y cuando los poquitos que hay, como acabamos de ver, ¿no? Tienen un mal recibimiento por cuestiones que el Estado no quiere controlar, no quiere, entre los que no quiere manifestarse, ¿no? Hay un problema con la condición de mujer creadora, que es una mujer que alza la voz, entonces va a recibir violencia. No es lo mismo ser un hombre creador que ser una mujer creadora, reduciendo mucho el tema, ¿no? Porque peor es si eres una mujer trans creadora, ¿no? La violencia es muchísimo peor, igual o peor, digamos, ¿no? Y bueno, necesitamos escritoras, ¿no? Necesitamos más producción. ¿Cómo movemos todo eso? Uf. Mira, cada uno desde su lugar en el mundo, o sea, no vamos a solucionar los problemas del Perú, pero sí vamos a poder hacer algo para avanzar a que cada vez haya menos y exigir también. Y repito, no es... yo sí creo mucho en que el Estado está para dar la mano, para apoyar. No creo en eso del emprendedurismo y solitos la vamos a hacer y yo solo me hice y no dependí del Estado. No, para algo está y para algo hay un Ministerio de Cultura. Está bien que esté el Ministerio de Cultura, me parece necesario. El Ministerio de Educación también. Claro, y con Ministerio de Educación con compras abiertas, públicas, transparentes, que todas y todos sepamos lo que piden y que podamos postular en igualdad de condiciones. Y esa igualdad de condiciones implica nivelar la cancha, porque no, desde las editoriales independientes no vamos a competir en igualdad de condiciones, pues que compite Planeta, Penguin y demás. Y también a veces tenemos la entrada casi
vetada o vetada entre comillas, porque de ahí nunca pagan, de las ¿cómo se llama? De las librerías grandototas, de esas que te dicen, sí, no, ahora vengo con nuevas medidas, nuevos incentivos, nunca pagaron, así que yo con esas librerías prefiero ahí estar de lejitos nomás, pero sí trabajar con el Estado, sí exigirle al Estado. Me parece muy bien que haya un Ministerio de Cultura, me parece muy bien que hayan políticas públicas. Empezamos tarde, sí, a nivel de la región. En otros países ya habían incentivos, ya había... Cuando el Perú decía, es la primera vez que estamos haciendo estímulos, decías, hermano, en Colombia, en Chile, ya había hace tiempo. Ya, ahora nivélate, empecemos a trabajar. ¿Y cómo hacemos para que la industria editorial, todo el ecosistema del libro también crezca y haya más voces de mujeres? En mi caso me interesa que haya más voces de mujeres que puedan leerla el resto de mujeres en el Perú. O sea, las mujeres necesitan leer, mujeres necesitan saber que ellas también pueden hacer literatura y que hay otros miles de mundos a los que pueden aspirar y no solo encasillarse en lo que les dieron, lo que nos dieron a todas, porque todas, muchas son más jóvenes que yo acá, pero a todas nos dieron a leer solo hombres en el colegio y en la universidad también. Entonces tenemos que cambiar ese chip. Y esto termina siendo también un trabajo activo, ¿no? Es lo que mencionaba hace un rato de, a veces pues uno agarra un libro, agarra otro y luego se da cuenta que únicamente está leyendo literatura producida por hombres. Entonces es también como parte de un compromiso que también... Sí, es cierto que hay que seguir impulsando que existan todos los mecanismos que puedan existir de parte del Estado y que estos busquen ser lo más pues abiertos, inclusivos y llegar a la mayor cantidad de personas que se pueda, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos lo del Premio Nacional de Literatura, que en el 2020 de las 3 personas que ganaron, pues 2 son mujeres, con textos valiosísimos, y entonces ir como viendo dónde estamos e ir también teniendo la capacidad de impulsar a que estas mujeres o estas otras voces que por lo general no acceden a estos espacios de visibilidad y representación, o sea, no solamente sea desde lo cultural, pero también desde lo político, porque al fin y al cabo, también mientras vamos ganando espacios hay una necesidad de ganar espacios también desde el otro lado. O sea, el sector editorial no es que se mueva en un terreno que escape de esto, ¿no? Justo Ana María mencionaba el tema de las políticas públicas. Entonces hay una necesidad de ir trabajando ese tema, y no solamente desde las coordenadas en las que estamos cada una, sino también ir viendo cómo podemos establecer lazos de colaboración en el que si a alguna le pasa algo, pues podamos responder por ella, ¿no? O podamos apoyar también a la producción que están haciendo nuestras colegas editoras o nuestras colegas escritoras. Y eso va desde ayudar a difundir en un espacio en el que no hay suficientes canales de difusión, ya lo mencionábamos, en prensa hay muy pocos espacios de prensa realmente. Entonces, bueno, también tenemos nuestras redes sociales, también se puede pensar en caminos creativos con los cuales también podemos ayudar a que de pronto una publicación de una editorial independiente de una escritora de región o una escritora mujer trans o una escritora, o sea, de distintas coordenadas pueda llegar finalmente a sus lectores, porque nosotras como editoras podemos crear el libro, pero el libro realmente no cumple su finalidad si este libro no es leído, si este libro no llega a lectoras, no llega a lectores, no llega también a públicos que exceden a aquellas personas a las que podemos llegar, ¿no? A veces las editoriales, sí, pues, o sea, las editoriales a veces generan como comunidades a su alrededor, pero la idea es que podamos no solamente producir ese contenido para nuestro círculo, sino también poder intercambiarlo. Y ahí juega un rol súper importante lo que mencionabas, Ana María, de las bibliotecas, ¿no? Es decir, que de pronto el libro que estoy produciendo yo pueda ser leído, compartido, discutido y desmenuzado por una cantidad de personas con diferentes perspectivas y niveles de lectura. O sea, eso en realidad es la manera de que el libro no solamente pueda tener un rol verdaderamente vivo en la sociedad. Entonces, por ese lado, creo que se han dado avances.
se siguen dando avances, nos vamos a seguir peleando si es que volvemos a ver mesas compuestas únicamente por hombres, cuando había posibilidad de que hayan mujeres, es darse, es reconocer las cosas que uno hace, ¿no? Es reconocer que de pronto, ¿por qué si voy a trabajar este tema, porque solamente estoy trabajando con investigadores hombres? Vamos más allá de la ficción también, ¿no? Hay ahora directorios que están trabajando, hay gente que se está dando realmente como el esfuerzo de hacerlo, sin embargo también hay que ver de proponer que estos esfuerzos sean hechos a nivel nacional, y para lo cual ahí el Ministerio de Cultura está empezando a generar caminos. Los estímulos económicos para la cultura creo que ha generado proyectos que quizás sin ellos nunca hubieran visto la luz. Entonces, y claro, quizás el monto de dinero el que se le asigna no sea el suficiente para las múltiples necesidades que hay, pero hay que seguir impulsándolos, hay que seguir que existan. Si una mujer obtiene el Premio Nacional de Literatura y de pronto escuchamos que hay pues un run de sin leerlo, pues criticarla, pues ir a ello, leerla, defenderla, estar cada vez más presente en esos espacios que, si bien es un trabajo desgastante y que excede nuestras capacidades diarias, y a veces una misma, como yo lo reconocía al inicio, no puede estar presente en todos los espacios ni en todas las luchas, pues hay, si es que alguien lo hace, pues buscar apoyarla siempre. Y bueno, y seguir, vuelvo al tema de Instagram. Yo estoy encantada con Instagram y todas estas iniciativas que han salido en pandemia. De hecho, me encanta cuando a veces yo he tenido una idea en el que es como, sería chévere hacer como pequeñas entrevistas a escritoras o editoras, y en eso ¡plop!, aparece en Instagram, y es como, ya qué bueno que sí, o sea, no me pico por el hecho de que yo no lo haya podido sacar adelante, sino qué bueno que existe, y le doy like a todo y lo comparto, y ya parece que lo estoy spameando, pero no importa, hay que ser así a veces pesadas, porque es parte de abrir camino. Yo agregaría a lo que mencionaron Ana María y Silvia, también la construcción de la imagen de la escritora, ¿no? Creo que un gran referente, y todavía, no sé, todavía me parece muy difícil encontrar, es una imagen de escritora que, no sé, por decirlo así, poderosa, una imagen de escritora como trabajo, como oficio, ¿no? Todavía cuando tú le preguntas a alguien, no sé, de 14 años, 15 años, que lee muchísimo, ¿te gustaría ser escritor? Me encantaría ser escritor. ¿Como quién? Como Vargas Llosa. Todavía, como Renato Cisneros, ¿no? Como quién más. Creo que todavía no hemos construido la imagen de escritoras, todavía no le hemos dado el espacio. Sí, tenemos escritoras en nuestro catálogo, pero sí me gustaría que haya una gran referencia hacia los jóvenes, hacia las mujeres, ¿no? Acerca de qué significa y qué hace una escritora. No quisiera quizá no necesariamente borrar la imagen de Vargas Llosa, pero quisiera también que exista la imagen de una mujer como escritora, ¿no? Que la gente tenga pósters, que tenga separadores con la imagen de una escritora. No hay, hay poquísimos, ¿no? Poquísimas personas. Y quienes mencionan a Blanca Varela. Ahí tengo Blanca Varela. Es conocida, y es conocida por un grupo pequeño, no es conocida por la gran cantidad de personas que conocen a Vargas Llosa. Entonces yo creo que compartir la imagen simplemente la imagen, ¿no?, que es tan poderosa, de escritoras, para que no solamente exista como referencia, sino que ellas mismas se sientan, soy escritora, y que se las crean, me parece que es importantísimo, ¿no? Y esto también sin olvidar el tema de la construcción de lectoras. Yo sé que, sabes, Regina, del grupo, participas en el grupo Leer Mujeres, y entiendo que es un grupo valiosísimo porque se encargan de visibilizar, ¿no? Existen mujeres escritoras peruanas que podemos leer, y no solamente peruanas, ¿no? Pero al menos hay una imagen, me parece, que comparten ideas, comparten noticias. Entonces yo creo que no sé, de la transmisión a través de las redes sociales podría ser una pieza clave para visibilizar y no sé, nuevamente, una y otra vez, mostrar que existen escritoras y que existe este trabajo, ¿no? Pues un trabajo. Existe el trabajo, esta pasión, este oficio. Uh-huh.
Sí, agregaría también que los adolescentes que leen, ¿no? También están leyendo autoras, pero autoras de otros países. Entonces ya debería ser un llamado de atención, sobre todo para la gente que puede editar, ¿no? Publicar, aunque sea, o sea, sabes que hay mercado para escritoras. No es que les estés haciendo un favor, hay mercado, vas a vender, vas a encontrar lectores. Y es así de simple. A veces hay que hablar en el idioma más simple que es la plata. Vas a vender. Entonces no te preocupes por eso. Pero parece que hay ciertas reticencias todavía, ¿no? A pensar en las escritoras como también productoras de productos culturales, valga la redundancia. ¿Cómo? De industria. De industria cultural, exacto. ¿No? También finalmente aportamos a una industria cultural, ¿no? ¿Por qué no? Bien, quiero agradecerles a las tres, son maravillosas. Conozco la chamba, bueno, acepto Silvia, que no la conozco, pero igual imagino la chamba de las tres como editoras, quienes hemos visto de cerca el oficio, es un oficio duro también, ¿no? Lleva bastante sacrificio. Quiero agradecerles por participar, por darnos sus valiosos comentarios y sus pareceres. Yo espero que en esto pongamos un granito de arena, ¿no? Para que el tema no solamente se siga conversando, sino ejecutando también, ¿no? Quiero agradecerle a Dante Trujillo por invitarnos a través de Buen Salvaje y recordarles que mañana tenemos otro conversatorio, es el último, y perdón, no me acuerdo el título, no me maten, pero síganlo, denle like a Buen Salvaje, denle like a Estación La Cultura, hay recital. Denle like a Estación La Cultura, denle like a Cocodrilo Ediciones, denle like a a Madriguera y a Casa de Cuervos, también nuestra creciente editorial librería. ¿Sí? Impulsemos, escriban mujeres, lean mujeres. Gracias. Gracias, Regina, también. ¿Ya? Sí, ya está. Okay. Regina, ¿qué tal?